Por ahí dicen que la cárcel no se le desea ni al peor enemigo. Es uno de los sitios más hostiles del mundo. Para muchos que han estado allí han dicho que ese es el infierno, el propio infierno en vida. Y hay peleadores millonarios con mucho dinero que no se han podido librar de llegar a una cárcel. Eran deportistas, pero en algún momento se convirtieron en un delincuente en potencia y un día amanecieron en su casa y por la noche estaban en una cárcel. Boxeadores millonarios con muchísimo dinero y nada los ha podido librar de la cárcel. De las rejas no se pudo librar ni siquiera aquel que le dicen Money. Este es el top 5 de boxeadores que terminaron en un momento de su vida en un centro penitenciario. Antes de seguir con la historia, quiero decirte que si quieres ver la historia de cada uno de ellos en detalle, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Número 5. Jorge Rodrigo Barrios. De pequeño tuvo una vida complicada, difícilmente podía imaginar qué podía pasar con él en el futuro. De una forma valiente empezó a encontrar el camino en el pugilismo, aprendió las técnicas necesarias para subirse al ring y una vez subido al ring, olvidaba algunas de aquellas técnicas y empezaba a pelear de una manera poco ortodoxa, pero de una manera muy vistosa, de esa que le gusta a los aficionados. Barrios, con unos 68 de estatura, debutó como profesional el 10 de agosto de 1996 en Buenos Aires, Argentina, ganando por nocaut aquel encuentro frente a Héctor Martínez. Poco a poco consiguió un récord de 14 peleas, todas ganadas por nocaut. Jorge Barrios era un carnívoro en el ring. Su sueño era llegar a ser campeón, así que el 8 de abril del año 2005, Barrios peleó contra el invicto campeón de peso ligero junior de la OMB, Mike Anchondo. Ese día el estadounidense no pudo aguantar más que 4 rondas contra Barrios, perdiendo la pelea por nocaut técnico, y el argentino se convertía campeón mundial. En el año 2009, en el mes de noviembre, le ganaría a Miguel Lozada. Sin saberlo, sería la última pelea antes del gran suceso que cambió su vida. Para este momento ya no era el mismo disciplinado de antes. El 24 de enero del año 2010, la hiena Barrios conducía una camioneta. Con su camioneta golpeó un auto tan fuerte que este auto se fue encima de una chica de 20 años. La hiena pensaría que solamente fue un accidente. Sin pensar en la gravedad del asunto, huyó de la escena. Pero tristemente la chica de 20 años, quien estaba embarazada, perdió la vida. Barrios se entregaría horas después para responder por el crimen, pero fue dejado libre. Pero aunque estaba supuestamente libre, los problemas le seguían. Había cometido un crimen y tenía que pagarlo. Ese mismo año, pero en el mes de octubre, peleó contra Wilson Alcorro, ganando la pelea. Era su pelea número 55, de las cuales había perdido solamente 4 y 50 victorias. Pero un golpe para él fue que el 4 de abril del año 2012, Barrios fue declarado culpable por el delito cometido en el año 2010 y fue condenado a 4 años de prisión. 3 semanas después, Barrios fue liberado después de pagar una fianza, pero 2 años más tarde, en el año 2014, finalmente Barrios fue arrestado y llevado a prisión por 3 años y medio. Después de que salió de prisión, ya no era lo mismo para él. En estos momentos de su vida se encuentra entrenando fuertemente porque desea buscar un nuevo título mundial. Ha pasado por momentos difíciles y hoy en día quiere redimir todo lo malo que le ha sucedido, reconociendo sus actos y buscando un mejor futuro. La idea de la hiena Barrios es buscar nuevamente un título mundial, contando con 44 años de edad. Número 4. Carlos Monzón. Carlos Monzón nació el 7 de agosto de 1942. Hizo su debut como profesional al enfrentarse a Ramón Montenegro, a quien derrotó por la vía del nocaut. Considerado uno de los mejores pesos medianos de toda la historia y el pugilista más importante de la historia de Argentina, tiene 14 defensas del título, reinando por 7 años en esta categoría y yéndose del pugilismo sin que nadie le pudiera quitar este cinturón, solamente superado por Bernard Hopkins. El argentino decidió retirarse a la edad de 35 años después de realizar 100 peleas, ganando de ellas 87, 61 por la vía del nocaut y con solo 3 derrotas en 100 encuentros. Era un hombre amado en Argentina, había brindado logros muy importantes para su país, pero Carlos Monzón tenía algo dentro, tenía un fantasma que nunca lo había soltado. Más tarde, esto sería un problema que traería la tragedia para su vida. En 1981 conoció
conoció a una modelo uruguaya llamada Alicia Muñiz. Después de estar 7 años con ella, el 14 de febrero, sigue el Día de los Enamorados de 1988, se encontraban en una casa, pero en medio de ellos había alcohol, así que Carlos Monzón se encontraba ebrio. Como Monzón apenas tomaba licor, perdía el control. Esa noche pasó lo mismo. Después de una discusión con Alicia Muñiz, la golpeó, la asfixió con sus manos y después la arrojó desde el balcón. Alicia Muñiz murió ese día y Carlos Monzón fue culpado en el juicio por homicidio simple. Fue condenado a 11 años de prisión, así que ya habían pasado algunos años de haber estado encerrado en la cárcel y le empezaron a dar permiso para ir a trabajar. Estaba entrenando alrededor de 100 muchachos, con lo que él sabía dar puños. Así que en los días iba a trabajar y en las noches venía a dormir al penal. En una de esas salidas, algo pasó en la carretera y tuvo un accidente automovilístico en el paraje de Cerrillos. El auto dio alrededor de 7 vueltas y fue encontrado sin vida el cuerpo de Carlos Monzón. Todo esto ocurrió el 8 de enero de 1995. Carlos Monzón contaba con 52 años de edad y se fue prematuramente, sin pagar la condena y sin poder ver el resultado del trabajo que estaba realizando. Número 3. Edwin Valero. Edwin Antonio Valero Rivas nació en el Vigía, Mérida, el 3 de diciembre de 1981. Sus demonios desde muy pequeño lo llevaron a que tuviera momentos oscuros, pero también conoció el pugilismo, la pera, el cuadrilátero, los guantes, el entrenador, lo llevaron a formarse como un gran peleador. Sus primeras 18 peleas las ganó todas por nocaut en el primer round. Como profesional lo enfrentaron 27 peleadores. Era un monstruo para dar puños. Marcó el pugilismo mundial y a su natal Venezuela. Todo el que se subía al ring con alguna esperanza de ganar la pelea terminaba el encuentro cabizbajo, porque contra los puños de este peleador nacido en Mérida, Venezuela, no había quien pudiese aguantar tantos golpes. Por si acaso un rival llega a durar 12 asaltos lanzando golpes de todos los ángulos y con la mayor fuerza posible. Por eso no han llegado al límite ni un solo rival. Y era un hombre que no conocía la palabra miedo. Lastimosamente, esto de no conocer el miedo posiblemente tenía una explicación biológica, lo que lo llevaría a tener una forma de ver la vida completamente diferente. Edwin Valero se convertía en campeón del mundo y tenía hambre de enfrentarse con los más importantes del momento. Pero para este momento también había demostrado esa inhibición al momento de pelear. También tenía su lado negativo, pues se había casado y había golpeado a su esposa, y ahí empezó a demostrar que algo le estaba haciendo mal en su vida. Para el año 2010, en el mes de febrero, se enfrentaría contra Antonio de Marco. Por rendición terminó la pelea. Right hook, but he is the least done in this fight. That's it, folks. The champion. Y Edwin Valero sostenía un récord de 27 peleas y nadie había podido ganarlo. El 17 de abril del año 2010, en un hotel en Venezuela, Valero estuvo conversando con su esposa tranquilamente, pero luego de que subieron a la habitación, tuvieron una discusión que acabó de la peor forma. A las 5:30 de la mañana, Edwin Valero bajó a la recepción para explicar al personal del hotel lo que había sucedido en su habitación, pues el boxeador le había quitado la vida a su esposa. Así que rápidamente la policía vino y se lo llevó arrestado. Tristemente, en los calabozos de la policía, después de que se bañó y se cambió de su ropa y le pasó esa alteración de su estado mental, cayó en la cuenta de lo que había hecho. Así que el hombre que había noqueado a todos sus rivales se noquearía él mismo, quitándose la vida. Aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel, era más que evidente que ahí pasaría unos cuantos años. Lo que pasa es que él mismo acortó su sentencia. Número 2. Mike Tyson. Mike Tyson había nacido en 1966, con una vida complicada, detalles en los que no vamos a entrar en estos momentos. Si quieres conocer más de la historia de él, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Tengo muchos videos sobre el tema. Sin embargo, lo que nos incumbe en este video tiene que ver en el momento en el que él llegó a la cárcel. Para el 28 de junio de 1991, Mike Tyson había hecho un total de 42 peleas. Se había convertido campeón de la WBA, WBC, IBF y tenía también el cinturón de ring por llevar más de 5 años como campeón mundial. Mike Tyson se había convertido en el hombre más espectacular del mundo del boxeo en los años 90.
El chico que antes era despreciado en la calle se había casado con una chica de Hollywood, tenía los autos que quería. Prácticamente, con lo que había hecho en el deporte, estaba rompiendo todos los paradigmas de su vida, que ni siquiera en sus sueños más locos se había imaginado todo lo que podía. Para ese 28 de junio del 91, peleó contra Donovan Ruddock. Ese día ganó la pelea y se convertía en un hombre de 42 peleas con 41 victorias, la mayoría por nocaut y ganadas en los primeros rounds. Mike Tyson viviría un momento loco. Había estado presente en un concurso de belleza y una de las chicas fue a su habitación. Mike había pasado por momentos muy locos y este parecía ser uno de ellos. Al parecer él no le vio nada raro a la situación. La chica entró y lo que sucedió después fue la locura. La joven lo demandó por abuso y dijo que Mike había accedido a ella de una manera no permitida. Mike en la defensa dijo que cómo iba a abusar a una chica que había ido a su habitación a las 3 de la mañana. De los detalles no hablaremos en estos momentos. Lo que sí se sabía ciencia cierta es que para ese año del 91, la vida se le complicó más de lo que estaba a Mike Tyson. El hombre más famoso del boxeo en esos momentos era recluido en una cárcel. Era la noticia del momento en Estados Unidos y también la noticia mundial. Mike Tyson caería en la cárcel por poco más de 3 años. Mike tuvo que pagar muchísimo dinero de fianza y tratar de mantenerse en forma desde el 91 hasta el 95, que vino a hacer su primera pelea después de salir de la cárcel contra Peter McNeely. Mike Tyson era el hombre más famoso en el mundo del boxeo y caía a la cárcel en la cúspide de su carrera. Era una noticia loca, no solamente para él, sino para el mundo del deporte. Mike Tyson, después de cerca de 4 años en la prisión, saldría, pero no saldría sin problemas. Su vida se complicó de ahí para adelante. Sin embargo, uno de los episodios más difíciles de su vida fue la cárcel. Número 1. Floyd Mayweather Jr. Floyd Mayweather nació el 24 de febrero del 77. Su vida complicada desde muy pequeño. La delincuencia estaba prácticamente metida en su familia. Aunque todos eran deportistas, por el lado de la madre de Mayweather, la cosa era muy complicada. Mayweather había sufrido situaciones terribles con su madre, pues tener una madre metida en las drogas no debe ser nada fácil. Floyd Mayweather había tenido un gran paso, de manera brillante, por el mundo amateur y en el mundo profesional no lo haría de otra forma. Consiguió su primer título mundial contra Genaro Hernández y así empezó a defender sus títulos. Para el año 2011 tenía 42 peleas, nadie había podido ganarle. En ese 2011 peleó contra Víctor Ortiz, noqueándolo en el round número 4. Sin embargo, en ese mismo año surgirían los problemas. O bueno, él ya traía los problemas en su vida personal hacía mucho tiempo, pero para ese momento, los problemas domésticos se habían convertido en un gran problema judicial. Este hombre era llamado como Money Mayweather por todo el dinero que producía en su carrera y eso que le faltaba ganar muchísimo más dinero más adelante. Sin embargo, su carrera estuvo en peligro. Por esta novedad judicial, Mayweather fue culpable del delito de violencia contra su exnovia. Algunos medios británicos, The Sun, The Mirror y The Daily Mail, hicieron eco de la noticia, una noticia que estaba por debajo de la mesa, pero después se convertiría en un boom. Mayweather había agredido a su exnovia delante de unos niños. La cosa se había complicado tanto que lo amenazaban con años de cárcel. Lo cierto fue que los años de cárcel se redujeron a 90 días detrás de las rejas. Sin embargo, como donde hay dinero, las decisiones pueden cambiar. Extrañamente, Mayweather tenía una pelea contra Miguel Cotto, así que él corrió la fecha para pagar los días de sentencia para que esto sucediera después de la pelea contra Miguel Cotto. Fue y peleó contra Miguel Cotto en el año 2012, el 5 de mayo, ganando la pelea aquella noche y después se presentó para pagar la condena. ¿Ustedes creen que un delincuente normal podría correr su condena? Floyd tenía dinero y eso lo hacía un delincuente especial. Floyd sería ingresado a una cárcel en Las Vegas y pasaría por prisión con muchos problemas. Se quejaba mucho del trato que recibía y de la comida que le daban. Según declaraciones a diferentes medios, los presos le mantenían recalcando que estaba en una cárcel y no en un hotel. Floyd alcanzó a decir que se encontraba muy afectado por la situación y expresó: "Mi mente no es la misma que antes. He perdido peso y estoy estresado. No puedo hacer ejercicio y necesito algún tipo de ejercicio".
Floyd se quejaba por el poco tiempo que lo dejaban salir, pues tenía que estar solo en una celda, ya que por ser tan famoso no lo podían meter con presos corrientes porque su vida podía correr peligro. La condena, que era para 3 meses, fue reducida a 2, pues supuestamente Floyd Mayweather tenía muy buen comportamiento, claro. Con tanto dinero, ¿qué preso no va a tener buen comportamiento? Después de salir de la cárcel, tuvo peleas tan importantes como contra Saúl El Canelo Álvarez, Marcos Maidana, Manny Pacquiao, Andre Burton y Conor McGregor. Así que amigos, hagamos lo posible porque ni el dinero tal vez nos podrá salvar de ir a una cárcel, el peor sitio al que el ser humano vaya. Un amigo que estaba en la cárcel me contaba hace poco que allá se encontró con personas que nunca imaginaron que podían estar detrás de unas rejas, que simplemente se encontraron en el momento equivocado con la persona incorrecta. Escojamos las amistades y miremos qué hacemos para que después no nos lamentemos. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.